Para comenzar nuestra inmersión profunda de hoy, enviamos una bendición divina para su día y su semana. A todos quienes nos escuchan, que la sabiduría y la paz los acompañen. Y la verdad es que vamos a necesitar muchísima sabiduría para el texto que tenemos sobre la mesa hoy. Uy, sí, totalmente. Digo porque comenzamos en un escenario bellísimo, o sea, con la paz total de un santuario sagrado. Ajá, iluminado por lámparas de oro, con un olor súper intenso a pan recién horneado y a incienso puro. Exacto. Pero de repente, sin previo aviso, digamos que la historia nos agarra y nos arrastra por el polvo del desierto. Es súper fuerte, ¿sí? Sí, hasta terminar con un hombre siendo ejecutado a pedradas por sus propios vecinos. Es un contraste verdaderamente brutal. Yo quedé súper impactada. Y es que para quienes están escuchando este recorrido, probablemente asumen que los textos antiguos, especialmente los que son legales, son solo eso. Claro, listas súper áridas de reglas. O por el contrario, pues relatos épicos de batallas gigantescas. Sí. Pero este capítulo, el 24 del libro de Levítico, hace algo totalmente distinto. Definitivamente. O sea, basándonos en las notas de estudio de la Biblia Holman y la Biblia Nueva Almeida Actualizada, ONE, lo que vemos aquí es un choque frontal. Un accidente a alta velocidad. Exacto. Entre el orden divino perfecto y, el caos absoluto de la naturaleza humana. Y Gina, nuestra misión en esta exploración de hoy es precisamente entender ese choque. O sea, vamos a buscar la conexión oculta entre estas dos mitades. Porque a primera vista parecen no tener absolutamente nada que ver. Nada. Uno se pregunta qué tiene que ver el mantenimiento meticuloso de unas lámparas de aceite con la brutalidad de un juicio por blasfemia. Y con la famosa regla del ojo por ojo, además. Claro. Y para poder comprender la anarquía que está allá afuera, en las calles del campamento, primero tenemos que entender a la perfección la arquitectura del orden que se exigía adentro. ¿En el santuario? En el santuario, sí. Porque el texto nos plantea una dicotomía que no es accidental, es súper pedagógica. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por ese espacio interior, la tienda de reunión o el tabernáculo. Ajá. El texto arranca dándonos unas instrucciones con un nivel de microgestión que la verdad resulta asombroso. Sí, es súper detallado. Primero nos habla de la luz. O sea, se le ordena a los israelitas que traigan aceite de oliva, pero, ojo, no cualquier aceite que uno usaría para cocinar. No, para nada. Tiene que ser puro y batido. Y el objetivo de este aceite es mantener las lámparas del candelabro, esta menorá de 7 brazos, ardiendo continuamente. De manera ininterrumpida. Exacto. Desde que cae la tarde hasta que amanece. Un trabajo constante. Y detengámonos en el método de extracción, porque el cómo importa muchísimo aquí. A ver. O sea, el aceite batido o machacado no se obtenía simplemente prensando las aceitunas en un molino grande con calor. Que es la forma rápida, digamos. Exacto, la forma de sacar mucho volumen súper rápido. Esto se hacía machacando las aceitunas suavemente a mano. ¡Wow! Sí, en un mortero. Y era para extraer solo las primeras gotas de aceite, o sea, el más puro. El de mejor calidad. El que produce una llama bien clara y sin humo. Imagina, la inmensa cantidad de horas hombre que la comunidad entera debía invertir diariamente solo para mantener esa luz encendida. Es una locura logística. Y al lado de esa luz tenemos el pan. Los famosos panes. 12 panes grandísimos, horneados con la mejor flor de harina. Se colocaban súper cuidadosamente en 2 hileras de 6. Sobre una mesa recubierta de oro puro. Ajá, oro puro. Y luego les ponían incienso puro encima. Y la regla era que debían hornearse y reemplazarse cada día de reposo. Cada sábado. Exacto, de manera perpetua. Y mira, ahora al leer esto, yo entiendo el esfuerzo en medio de un desierto, pero no dejo de preguntarme algo. Dime. Si los panes se supone que representan a las 12 tribus ante Dios, ¿por qué son los humanos los que tienen que hornear el pan cada semana? Es una buena pregunta. O sea, ¿no suena un poco a que el creador del universo les está exigiendo a unos nómadas que le preparen el desayuno? Es una excelente objeción.
Y sabes, es bien fácil caer en esa trampa si leemos el texto con ojos súper modernos. Claro. Pero los comentaristas de las fuentes que revisamos son muy claros al respecto. Esto no era para alimentar a la divinidad. A diferencia de las religiones paganas, ¿no? Exactamente. Los pueblos vecinos creían que sus dioses literalmente comían las ofrendas. Ajá. Pero aquí no. Aquí los 12 panes funcionaban como un recordatorio visual. Como un símbolo. Como un recibo físico de una transacción espiritual, si quieres verlo así. Representaban a las 12 tribus permaneciendo constantemente en la presencia de Dios. Ok. Pero fundamentalmente simbolizaban la provisión incesante que Dios les daba en ese desierto tan hostil. Porque sin el maná, pues se morían. Exacto, sin esa provisión diaria morirían. El pan semanal era la forma en que el pueblo decía algo así como: reconocemos que nuestra supervivencia depende completamente de ti. O sea que era un ejercicio de memoria comunitaria a través del trabajo físico. Totalmente. Y aquí hay un detalle estructural fascinante que señala el comentario de la Biblia NA. A ver, cuéntame. Este capítulo 24, que nos habla de todo este trabajo diario, constante y hasta un poco monótono, Sí. viene inmediatamente después del capítulo 23. ¿Y qué hay en el 23? Todo el calendario de las grandes y espectaculares fiestas anuales. Ah, claro. La Pascua, el Día de la Expiación, la Fiesta de los Tabernáculos. Eventos gigantescos que pues paralizaban a toda la nación. Ah, ya entiendo la transición. Es como el contraste entre los eventos masivos y la rutina diaria. Exactamente. O sea, las grandes fiestas del capítulo anterior son como esas bodas súper espectaculares o los aniversarios que celebramos por todo lo alto. Sí, momentos cumbre. Pura emoción. Pero el aceite batido cada tarde y el pan horneado cada sábado son como los hábitos diarios de un matrimonio. Qué buena analogía. Es darse los buenos días o escuchar al otro cuando llega del trabajo. O, no sé, lavar los platos sucios juntos. Son esas pequeñas acciones cotidianas súper repetitivas las que realmente sostienen la relación a largo plazo. Esa es la mecánica precisa. O sea, una sociedad o una fe no sobrevive alimentándose solo de los picos emocionales que ocurren 3 veces al año. Totalmente de acuerdo. El texto nos está enseñando que la relación con lo sagrado se fundamenta en el hábito. Y, según la Biblia de Estudio Holman, este hábito no solo miraba al presente, sino al futuro. ¿Al futuro? ¿Cómo así? Sí, la luz que nunca se apaga es un símbolo superclásico de la presencia de Dios y su guía. Como dice el Salmo 119, que la palabra es lámpara a los pies. Ajá, famosísimo. Pero el comentario Holman señala que estos elementos prefiguran directamente a Jesús en el primer siglo. ¡Wow! Él mismo utilizaría esta exactísima imaginería cuando se autodenomina la luz del mundo en el Evangelio de Juan. Claro, en el Evangelio de Juan. Y luego en Juan capítulo 6 dice que Él es el pan de vida. Es que toda la arquitectura teológica está conectadísima. Súper conectada. Entonces tenemos este panorama, ¿no? Un santuario cerrado, resplandeciente, que huele increíble, Todo súper ordenado. ordenado hasta el milímetro. Cada acción tiene un propósito profundo, todo es perpetuo y pacífico. Pero Exacto, pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque de pronto la narrativa nos empuja fuera de la tienda, nos saca de golpe. nos arranca de las leyes rituales y ¡pum!, nos lanza al caos del campamento. Hay una pelea a gritos, El cambio de tono produce, no sé, un verdadero latigazo cervical. literal. Pasamos de las altas esferas de la teología a lo que parece un reporte policial de un altercado callejero. Es que rompe por completo el molde de un texto legal. Nos cuenta que el hijo de una mujer israelita se agarra a golpes con un hombre de Israel en medio de las tiendas. Sí, en pleno campamento. Y el texto es tan, pero tan específico que nos da hasta el árbol genealógico. Nos dice que la madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Ajá. Pero el padre de este hombre era un egipcio. Ese es un detalle clave. Y durante la pelea, este hijo de ascendencia mixta blasfema y maldice el nombre de Dios. Una ofensa gravísima. Gravísima. La gente lo agarra, lo llevan ante Moisés y aquí viene mi gran confusión. A ver, O sea, Moisés, que es el legislador supremo, que habla directamente con Dios, en lugar de dictar sentencia en ese mismísimo instante, sí. agarra al tipo, lo encierra y dice, pues vamos a esperar a ver qué me dice el Señor. Es muy curioso. Es que
¿Por qué la ley se detiene para contarnos un chisme con nombres y apellidos completos? ¿Y por qué el líder de la nación no supo qué hacer? Sabes que esas son exactamente las preguntas correctas, porque revelan cómo funcionaba la mente legal en la antigüedad. Explícame eso. Primero, sobre por qué Moisés no supo qué hacer, la Biblia de estudio NASA nos explica que el sistema legal estaba enfrentando su primer vacío de jurisprudencia. Ah, un vacío legal. Exacto. Es cierto que ya existía el tercer mandamiento en Éxodo 20, eso de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Claro, claro. Así que sabían que la blasfemia era un delito. El problema es que era un principio súper general, pero no se había legislado ninguna penalidad específica en el Código Civil. O sea, sabían que era malo, pero no cómo castigarlo. Así es. No existía un precedente. Wow, literalmente estamos leyendo el instante exacto en que nace la jurisprudencia israelita. Tal cual. La ley no cayó del cielo como un manual terminado que ya contemplaba cada accidente de tránsito o cada insulto posible. Se iba haciendo en el camino. Se iba esculpiendo en tiempo real, aplicando los principios divinos a los casos humanos bien concretos. Y este caso era, digamos, particularmente espinoso por ese segundo detalle que mencionaste. Lo de la ascendencia mixta. Exacto, el padre egipcio. Claro. Piensa en el contexto geopolítico y psicológico de ese momento para ellos. Acaban de escapar de cientos de años de brutal esclavitud en Egipto. El trauma está súper fresco. Fresquísimo. Y de repente, un hombre cuyo padre es de la nación opresora. Pero cuya madre es de la tribu de Dan. Exacto. Ese hombre maldice al Dios que los acaba de liberar. O sea, ¿qué jurisdicción aplica aquí? Es un enredo legal tremendo. Totalmente. Tiene un residente extranjero o el hijo de un extranjero los mismos derechos o las mismas obligaciones bajo el pacto que un israelita de pura cepa. Ah, con razón. Moisés lo pone bajo custodia porque, honestamente, era un campo minado legal y social. Un terreno súper delicado. Ahora entiendo por qué los nombres propios. No es un chisme de campamento. Al nombrar a Selomit de la tribu de Dan, el texto está presentando a los testigos. Exacto. Está estableciendo un registro oficial de que esto fue un caso real con personas de carne y hueso y que sentó la base legal para el futuro. Totalmente. Y, ojo, no podemos subestimar la ofensa en sí misma, porque hoy en día la palabra blasfemia se usa de forma súper ligera para describir, a alguien que dice una mala palabra en la calle. Sí, cualquier insulto. Pero el comentario Holman aporta un contexto cultural vital aquí. La reverencia por el nombre revelado de Dios, Yahweh, era el pilar mismo de la identidad israelita. Era el centro de todo. Sí, era tan sagrado. El peso de ese nombre era pero tan abrumador, que siglos más tarde, el pueblo judío dejó de pronunciar el nombre por completo. Por el puro terror de profanarlo por accidente. Exacto. Dejaron de usarlo. Lo reemplazaron por Adonai, ¿verdad? Sí, así es, que significa Señor. Y eso, pues te da la pauta de que la blasfemia en este campamento antiguo no fue vista como una rabieta de un tipo enojado. Claro que no. Fue vista como un acto de alta traición cósmica contra el soberano que los mantenía con vida en pleno desierto. Wow. Y eso nos lleva directamente al veredicto divino, que establece cómo debía responder la comunidad ante semejante crisis. Que es una respuesta fortísima. Muy fuerte. El hombre está en custodia. Moisés recibe finalmente la directriz. Y la respuesta no tiene matices. O sea, Dios ordena que saquen al hombre fuera del campamento. Afuera de los límites. Ajá. Pero antes de ejecutar la pena capital de apedrearlo, ocurre un paso procesal que me dejó súper helada. A ver. Dios exige que todos los testigos, o sea, todas las personas que escucharon la maldición salir de la boca de este hombre, Sí. se acerquen y pongan sus manos sobre la cabeza del culpable. Es impactante. Y solo después de hacer eso, toda la congregación arroja las piedras. Y entonces se decreta la ley para el futuro. Todo el que blasfeme, ya sea extranjero o nativo, morirá. ¿Sabes? Lo fascinante aquí es el mecanismo psicológico y espiritual detrás de esa imposición de manos. ¿Cómo así? Mira, en nuestro sistema judicial moderno, un testigo se sube al estrado, responde unas preguntas, se baja, y el Estado se encarga del castigo. Sí, es súper distante. Súper aséptico. El testigo nunca toca al acusado.
Pero Lanelgio nos explica que en el antiguo Cercano Oriente, las palabras tenían un peso ontológico. ¿Un peso físico real? Exactamente. Espera, ¿me estás diciendo que la blasfemia funcionaba como, no sé, como si fuera radiación? Esa es la metáfora. O sea, como si las palabras fueran literalmente un material tóxico que se derrama en medio de las tiendas de campaña. Y cualquiera que esté cerca y lo escuche, queda físicamente contaminado. Esa es la manera perfecta de visualizarlo. No era simplemente un «me ofendiste». Claro. Era un derrame tóxico espiritual en el corazón mismo del campamento, que es donde habitaba la presencia de Dios. ¡Wow! Y la comunidad entera, especialmente los que escucharon las palabras, quedaba bajo el peso de esa contaminación. Y si no hacían nada, esa toxicidad se los comía vivos. Exacto. Entonces, el acto de caminar hacia el acusado y presionar físicamente sus manos sobre su cabeza no era para señalarlo y decir, él fue. No era para acusarlo. No, era un ritual de transferencia de culpa. Era una válvula de escape. Es como devolver la radiación a su contenedor original. Exacto. Estaban tomando esa culpa, ese peso de la maldición que los había infectado al escucharla, Sí. y la estaban transfiriendo de regreso al ofensor. Estaban diciendo algo así como, tus palabras, tu veneno, regresan a ti. Nosotros quedamos limpios. ¿Y entonces su muerte servía para limpiar el lugar? Hacía expiación, sí. Limpiaba la tierra. Porque, si recuerdas la primera mitad del capítulo, el objetivo de la comunidad era mantener el orden y la pureza. Para que Dios pudiera seguir ahí, sin tener que destruirlos. Tal cual. Es súper escalofriante. Pero, o sea, es lógicamente consistente dentro de su visión del mundo. Lo es. Pero, pongámonos en los zapatos de esa gente. Acaban de sacar a un hombre de su casa, Sí. han puesto sus manos sobre él, sintiendo su calor corporal, sabiendo exactamente lo que iba a pasar, Sí, la carga emocional de eso. y luego todos juntos han participado en matarlo. O sea, yo me imagino la tensión, la adrenalina y el nivel de violencia que debía haber flotando en el aire en ese campamento esa tarde. Era una bomba de tiempo. Cualquier chispa podría encender un incendio. Si alguien, no sé, te pisaba el pie esa noche, la sangre estaba hirviendo. ¿Sabes que es una lectura psicológica muy, muy aguda? Porque la violencia, incluso cuando está avalada por la ley, abre una caja de Pandora en la naturaleza humana. Claro, desata algo oscuro. Y es exactamente por eso que la brillantez de este texto interviene de inmediato. O sea, Dios sabe que la comunidad acaba de ejercer violencia letal. Sí. Así que en el instante siguiente a esta historia, clava los frenos por completo y establece la famosísima ley del talión. Claro, el texto pasa directamente a enumerar equivalencias. Dicta que quien mate a una persona morirá. Ajá. Pero luego añade algo súper específico. Quien mate a un animal, restituirá vida por vida. Exacto. Y luego viene la frase que, pues, todo mundo conoce. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Así es. Ahora, para quienes nos escuchan, probablemente están pensando, ¿en serio nos van a intentar justificar la ley del ojo por ojo justo después de decir que querían frenar la violencia? Y es una duda súper válida. Completamente. Porque hoy en día, decir ojo por ojo nos suena a barbarie pura. Nos suena a venganza callejera. Venganza desmedida. Suena a que si tú me rompes la ventana del auto, yo tengo derecho a ir con un bate de béisbol y romperte los cristales de tu casa. O sea, ¿cómo es esto un freno? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la historia antigua A ver, y revisamos las aclaraciones de la NAV y la Holman, descubrimos que la intención histórica de esta ley era diametralmente opuesta a esa venganza callejera. ¿en serio? Sí. De hecho, la Lex Talionis fue el primer gran mecanismo legal para ponerle un techo máximo, un límite infranqueable, a la ira humana. Un límite. Pero, o sea, si te permite arrancar un ojo. Piensa en el instinto natural del ser humano cuando no hay leyes. Ok. Si en el mundo antiguo tú y yo nos peleamos y accidentalmente me quiebras un brazo, mi ira no me va a pedir que yo te rompa un brazo. Te va a pedir más. Mi ira me va a pedir que yo te quite la vida o que queme tu granja entera. Y así es como comenzaban estas enemistades de sangre que duraban generaciones. Que exterminaban tribus completas. Exactamente. Una ofensa menor terminaba en una masacre súper desproporcionada. Es la famosa escalada de represalias. Es como un conflicto bélico que empieza por un incidente pequeñito en la frontera y termina en guerra total. Precisamente. Entonces, lo que hace el principio del ojo por ojo es decirle al ofendido,
Mira, tienes derecho a la justicia, Sí. pero tu justicia jamás, jamás podrá exceder el daño exacto que sufriste. Es un principio de estricta proporcionalidad. Claro, te pone un tope. Y además, y este es un punto crucial que recalca la NA, Dime. en la práctica de la jurisprudencia israelita, es altamente improbable que esto se aplicara como una mutilación literal de cuerpos. Ay, menos mal. Porque la verdad me costaba muchísimo imaginar a un juez ordenando simetría en huesos rotos. Sería una carnicería. O sea, ¿cómo funcionaba entonces en la realidad del tribunal? Funcionaba como una matriz de cálculo para la compensación. O sea, era una guía para los jueces. Ah, ok. Les indicaba que si un hombre perdía un ojo por culpa de otro y con ello perdía parte de su capacidad para trabajar y mantener a su familia, Sí. el juez debía calcular una multa económica o una indemnización que fuera exactamente equivalente al valor de esa pérdida. O sea, el ofensor debía compensar la fractura o el ojo con dinero o bienes. Exacto. Era una regla de tribunales para asegurar imparcialidad y sobre todo proteger a los más débiles de castigos desproporcionados. No era una licencia para andar cobrando venganza física por la calle. Para nada. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Pues que es pasar del caos tribal a un sistema civilizado de responsabilidades proporcionales. Es una evolución gigante. Lo es totalmente. Aunque la Biblia Holman añade una perspectiva esencial para quienes estudian el texto completo, llegando hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Señala que este sistema civil fue súper necesario y vital para estructurar una nación antigua. Para mantener a raya la violencia. Exacto. Pero siglos después, Jesús tomó este mismo texto en el Sermón del Monte y lo empujó hacia una ética personal completamente revolucionaria. Es verdad, él cita eso explícitamente, ¿no? Sí, él dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero luego introduce la gracia para las relaciones personales. Ajá. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, Jesús no estaba anulando la necesidad de que existan tribunales justos en la sociedad, Claro que no. sino que le estaba pidiendo al individuo que renuncie voluntariamente a su derecho a la retribución personal. Exactamente. La ley de Levítico estructura el derecho penal del Estado. Asegura que haya justicia objetiva. Sí. Y la enseñanza de Jesús estructura el corazón del individuo, promoviendo la misericordia. Ambas operan en esferas distintas, pero al final las dos buscan la paz. ¡Wow! Bueno, ha sido un recorrido verdaderamente asombroso el que hemos hecho en esta inmersión profunda. Sin duda. Empezamos en la quietud profunda de la tienda de reunión. Ahí descubrimos cómo los hábitos diarios, ese machacar el aceite constante, construyen el ancla de una comunidad frente a Dios. En contraste con la euforia de las fiestas anuales, exacto. Y luego vimos cómo esa relación interna tenía que someterse a prueba afuera, en la realidad polvorienta de las calles. Sí, con todo el caos. A través del vacío legar de este muchacho, este blasfemo de ascendencia mixta, presenciamos el mismísimo nacimiento de la jurisprudencia. Y entendimos el inmenso peso espiritual que las palabras tenían para esa cultura. Tanto como para requerir un ritual de contención y transferencia de culpa. Así es. Y bueno, culminamos desmitificando el famoso ojo por ojo, descubriendo que, lejos de ser un manual para bárbaros, era una tecnología legal brillante. Una correa para la naturaleza vengativa. Exacto, que garantizaba que el castigo nunca superara al crimen. Pero, ¿sabes qué? Hay un detalle, uno solo, que dejamos flotando y que engloba todo el peso de este capítulo. ¿Cuál es? En medio de toda esa tensión legal, del juicio por blasfemia, el texto insiste machaconamente en una frase. Tendrán una misma ley para el extranjero y para el natural de la tierra. ¡Wow! Sí. Y esa es una declaración que, en el antiguo cercano oriente, donde la justicia se medía por tu árbol genealógico o tu dinero. Claro. Y ese es precisamente el pensamiento con el que queremos dejar a la audiencia hoy. Una pregunta para masticar durante el resto de la semana. A ver. Vemos que hace miles de años, en medio del polvo de un desierto, este texto exigía un estándar idéntico e innegociable, tanto para el ciudadano nacido allí como para el inmigrante que estaba de paso. Una equidad radical. Radical. Es interesante pensar qué pasaría hoy si nuestras sociedades modernas, con todos nuestros avances tecnológicos y sistemas democráticos,
aplicaran realmente una justicia sin el más mínimo favoritismo? Es una gran pregunta. ¿Cómo cambiarían nuestros países si, en los tribunales y en las calles, el extranjero, el marginado y el ciudadano de cuna tuvieran absoluta y verdaderamente el mismo valor inquebrantable ante la ley? Uf, es un desafío que, la verdad, sigue igual de vigente que el día en que se escribió. Así es. Y con esa reflexión terminamos nuestro recorrido. Gracias por acompañarnos a desempacar cada detalle de este texto fascinante. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Igualmente, hasta nuestra próxima inmersión profunda.